Bueno, les decía que antes de que se conectaran todos ustedes que estaba queriendo arrancar con una pregunta y una especie de debate, debate o no. Por ahí la respuesta tiene un sí o un no sencillo y ya está. Mi pregunta es una pregunta sobre exégesis bíblica. Cosa que no está en los libros, o por lo menos no lo dice en la manera que yo necesito la respuesta. Pero mi pregunta es, habiendo tantas figuras en la Biblia está llena de figuras, el Señor Jesús en sus evangelios utiliza permanentemente la figura de la luz, de la puerta. Mi pregunta es, ¿hasta dónde debemos llegar con la interpretación de las figuras? ¿Hasta dónde debemos profundizar la figura misma, ¿sí?, que se nos da? ¿Simplemente son una referencia o la figura en sí encierra un mensaje en sí mismo? No sé si me hago entender y si quieren contestarme, ayudarme, me sería muy útil. Todo esto es porque tengo un bolonqui en la cabeza que no sé si compartir o no. Yo creo que cada figura que hay debería profundizarse porque toda tiene una connotación y un código detrás que nos lleva a descubrir algo, para mí entender. No sé, creo. Aparte que yo opino más o menos por ahí, pero bueno, quiero entender a ustedes también. Pero también creo que mucha de la figura bíblica tiene que ver con la sombra de lo que venía, ¿o no? Sí, pero eso son figuras de las cosas del Antiguo Testamento, ¿no? Las establecidas en el Antiguo Testamento eran sombra de las que iban a venir. Pero yo me refiero a las figuras como cuando él dice yo soy la puerta, yo soy bueno. el Sí, camino. pero también no está dentro del Antiguo. Todo lo que Jesús dijo era todavía Antiguo Testamento, pero nosotros lo recibimos ya en este momento, ¿no? Claro. Oscar, con el tema de figura, no está hablando de ilustraciones o parábolas, ¿no? Sí, puede ser, sí, puede ser. La verdad que ahí la verdad que tengo ahí una discrepancia. Algunos hacen la diferencia entre parábola y alegoría, que hablan de que una trata de mostrar una idea general, que no importan las partes, y que la otra, la alegoría, habla de que cada una de las partes hace referencia a algo. Pero Jesús nunca habló de una diferencia entre una y otra. Entre una y otra. Si yo te iba a decir, yo no me las planteo mucho esas cuestiones, Lo pero... planteó como sinónimos, creo, no lo reflejó. Esto va a ser tal cosa. Por ejemplo, la parábola del sembrador le dio mucho significado a cada una de las partes que él mencionaba. El tema de la semilla, del camino, y él mismo se encargó de ir especificando cada una de las ilustraciones que iba haciendo. Es cierto, eso me ayuda mucho. Y por otro lado, hay otras parábolas de la fiesta y todo eso que mencionan, por ejemplo, los amigos del novio, el novio y muchos personajes, que ya me parece que ahí la idea central es la boda, me parece. Ahí como que lo que él trata de resaltar es más que nada la boda, que cada uno de los personajes darle un significado. O sea, no me he puesto a profundizarlo, pero me parece que en algunas parábolas se trata de resaltar una idea general y en algunas parábolas sí se trata de identificar o resaltar estos elementos. Hasta que tenemos
hasta que tenemos claves para interpretar algunos detalles. A mí, por ejemplo, vos nombraste la boda y identificar todos los sujetos, siempre me resultó muy atractivo y me genera una ansiedad muy grande de terminar y cada vez voy ajustando un poco más la interpretación de quiénes son los amigos, a medida que uno va estudiando cómo se desarrollaba una boda, entendiendo cómo era una boda en ese tiempo, porque hoy vos decís, era un casamiento y la gente acá hoy tiene en la cabeza el casamiento de este tiempo, culturalmente en este tiempo, y en aquel tiempo era muy diferente, ¿sí? La participación del padre del novio. Creo que algo dije yo en octubre, el año pasado, pero a lo mejor es hasta que uno tiene la clave. Claro. Sí, por ejemplo, yo estaba, no sé si puedo seguir comentando. Que Sí, dale. Por ejemplo, en el tema, también estas tres parábolas juntas, la parábola del sembrador, que luego le sigue la parábola de la semilla de mostaza, y la otra parábola, bueno, no me acuerdo, creo que la última, la tercera, la de la semilla de mostaza. En el relato dice, no entendiste esta parábola, ¿cómo va a entender lo siguiente? Entonces como que las une a las tres ahí y menciona las otras dos y habla de la semilla. Yo escuchaba algunos que decían, bueno, toda tiene un mismo significado, pero no, porque en realidad ahí yo discrepo un poquito, porque, por ejemplo, una cosa en la del sembrador está claramente que quien es el que siembra es Jesús con su palabra, y están los corazones que reciben la palabra, ¿sí? En cambio en la otra es que habla de que viene el sembrador, siembra la semilla y dice que él no sabe cómo, pero del día a la noche, o pasan los días y la noche, y la semilla bajo tierra crece. No sabe cómo. Entonces ahí lo que tratan de reflejar la parábola es que el sembrador no va a saber cómo, pero la semilla crece. Y ahí entonces ya el sembrador no es Jesús, sino que somos nosotros que no entendemos cómo, pero la semilla crece dentro nuestro. Entonces cambian los personajes ahí. O crecen nuestro o crecen en aquel que la sembramos, ¿no? Claro, bueno, pero el que no entiende el cómo somos nosotros de alguna manera, porque el que obra es Dios. La semilla sigue siendo la palabra en realidad, pero no hay, me parece que no se puede analizar de corrido a las tres de esa manera, porque los personajes no serían los mismos, me parece. La mayoría de toda esa figura, Oscar, haciendo un paréntesis, le digo que a esta altura de la vida ninguna boda a mí me sería atractiva. Bueno. ¿Estás solo o en tu casa? Sí, no estoy solo, pero... Te van a dejar solo entonces. No, pero no tiene que ver mucho... respeto todo lo que está diciendo Gaby, lo que dice usted, porque a lo mejor ustedes lo ven desde otro nivel de intelectualidad, lo digo con respeto y con respeto en serio, me conocen, pero no tiene mucho que ver esto con lo que él estaba anunciando que iba a ser en la iglesia como la semilla, como la siembra, o sea, no tiene mucho que ver eso con lo que iba a pasar después de la cruz. Toda esa figura. Muchos sí, pero por ejemplo, mi pregunta va porque yo tengo un conflicto en mi cabeza, no un conflicto, tengo está bien, una explosión en mi cabeza en este momento, que estaba dudando si la comparto o no la comparto, y la voy a compartir, con cosas más complejas pero más simples,
que son definiciones que Jesús hace de sí mismo, por ejemplo, o que Dios hace de sí mismo. Y, por ejemplo, cuando él dice que él es la luz del mundo y que venía a la tierra, o la luz que venía a la tierra, en él estaba la vida. Y por otro lado que dice, bueno, ahora son ustedes la luz, ¿sí? Ustedes son la luz. ¿No está diciendo, cuando la Biblia dice luz, no es lo mismo que decir vida? No, es luz. Cuando dice luz es luz, cuando dice vida es vida. ¿Sí? Pero en un momento dice, y la luz era la vida, la vida de los... En él estaba la vida, ¿sí? O sea, los equipara, pero la palabra para decir luz es una y la palabra para decir vida es otra, ¿sí? Y a mí, el camino de mi vida en este momento me explota en la cabeza con mi perfil científico, mi perfil de físico, ¿no? Y entonces me tocó dar clase en la escuela de enfermería y fue una experiencia, por un lado frustrante, pero por otro lado muy interesante, porque es como si uno tuviera que ir a darle física en 12 lecciones a niños, ¿sí? Donde no se puede usar matemática, donde no puede usar una fórmula, y entonces uno dice, ¿cómo hace física sin dar una fórmula? Pero ¿qué querés que le hagan? No saben hacer una regla de 3 simple, menos le voy a hablar de ecuaciones complejas, o hablarle de trigonometría, era ya como que estaba tratando de resolver un jeroglífico. Entonces me dediqué a dar 12 clases de divulgación de física, ¿sí? Y tratar de explicarle física como si le explicara a los chicos. Y fue muy interesante, la verdad que fue un ejercicio importante, como la vez que el Señor me puso a darle clase a los chicos. Yo decía, ¿qué estoy haciendo acá? Y también es fantástico, porque enseñarle teología a los chicos te obliga a simplificar los conceptos en una forma impresionante. Y es mucho más placentero dárselo a los chicos que a los grandes con gran ignorancia, porque los chicos son una esponja y así como se lo decís, te lo toman, pero también te lo cuestionan, te van a decir cada pregunta que te dejan loco. Y en esta historia me volví mucho a la física, me volví muchísimo a la física. Volví a mis raíces, le decía a mi señora, acabo de comprar una novela que se llama La puerta de los 13 rojos, que está escrita por una física que hace mecánica cuántica y que escribe una novela alrededor de la física cuántica. Y es una novela de divulgación. Interesantísimo, ¿sí? Es una novela fantástica, pero basada en ciencia real, ¿sí? Por más que la novela sea fantástica y pasen cosas fantásticas, ella lo que está queriendo hacer es dejarle conceptos reales de la física hoy. Y a mí todo esto me choca con lo que me venía pasando. Yo lo venía conversando con mi hijo mayor. Digo, ¿qué hago con esto? O sea, ¿hasta dónde yo puedo llevar la interpretación de una figura con el conocimiento científico que yo tengo de algunas figuras, como por ejemplo la luz? Porque, y bueno, mi conclusión es que yo tengo que llevarla hasta donde me dé el cuero. Porque la realidad es que el que dijo yo soy la luz y el que dice ser la luz utiliza la luz específicamente como una figura de lo que él es el mismo que le puso la regla de juego a la luz, ¿sí? O sea, Dios no era inocente o tiró una figura al azar porque así nomás. Y yo no voy a hacer teología de la física, pero me parece una ilustración tan interesante que me voy a tomar unos 10 minutos para contarles algunas cosas acerca de la luz y después me voy a ir a Hebreos, que es donde venimos. Pero
tengo necesidad de compartirlo. Eso es lo que me pasa, ¿sí? En mi interior me queda la sensación, a medida que voy ahondando y uniendo cosas, uniendo detalles, es que hay un misterio grande ahí por develar que está ilustrado con esto, ¿sí? Que está ilustrado con esto. Así que les voy a compartir una... Hoy les voy a hablar hasta de teoría de la relatividad, mira. Pero un ratito, denme en 10 minutos nomás, ¿sí? Les comparto mi ayuda a memoria, que es mi mapa mental. Aquí lo que les voy a intentar hacer es ilustrarles en qué es la luz y cómo se comporta, ¿sí? Y cómo se relaciona con algunos otros parámetros físicos, como por ejemplo el tiempo y el espacio. Primero me preguntaba, yo digo, ¿cómo es que la luz ilumina? O sea, ¿por qué se dice que la luz ilumina? ¿O qué significa esto de que ilumina? Y inmediatamente se me vinieron dos conceptos a la mente. El primero es que nosotros vemos cuando hay luz y cuando no hay luz no vemos, porque en realidad lo que recibimos es el reflejo de la luz sobre los cuerpos, y si vemos el rojo es porque vemos un cuerpo rojo, es porque ese cuerpo absorbe todos los otros colores que vienen en la luz blanca, que tiene todos los colores mezclados, pero refleja el rojo, ¿sí? Podríamos tratar de ahondar ahí, pero lo voy a dejar simplemente ahí. Los objetos, independientemente de qué son, reflejan lo que no pueden absorber, ¿sí? Y por otro lado, tenemos que la luz ilumina porque se producen las lámparas. O sea, hay objetos que iluminan porque tienen luz propia, que en definitiva es como Jesús nos concibe como luces, ¿sí? No luces que reflejamos, sino luces que irradiamos luces, ¿sí? Esto como introducción. Pero luego me viene a la mente el explicarles cómo es que está formada la luz, o qué es la luz. Y la luz tiene el extraño comportamiento, una característica que es el comportamiento dual, que se llama, que es esto de comportarse de dos maneras. Por un lado se comporta como una radiación electromagnética, como una onda, que no necesita un medio para transmitirse, que puede hacerlo en el vacío, y como toda onda electromagnética, lo que hacen las ondas electromagnéticas es transportar energía en el espacio o en el medio que se propaguen. Y las radiaciones, las ondas electromagnéticas, tienen características de ondas que hacen que, por ejemplo, tengan patrones de refracción, patrones de difracción, patrones de interferencia, lo que se usa en los láseres, y bueno, la luz se comporta como tal. Por eso, por ejemplo, podemos ver el arco iris en el cielo, podemos ver que se divida la luz en todos los colores del arco iris cuando pasa por un prisma. Por eso podemos ver que la luz nos permita aumentar una imagen, agrandar una imagen en una lupa. Todo eso tiene que ver con su comportamiento ondulatorio. Pero resulta que la luz no solo es una radiación, sino una radiación electromagnética, sino que está formada por partículas. Partículas que
son las partículas más especiales de todas, que se llaman fotones. Los fotones son partículas que transmiten energía, que tienen como tal una frecuencia, una longitud de onda, que hace que puedan transmitir distintas energías. Y cuando hablamos de que transmiten energía, es importante unir a que transmiten información. De hecho, tenemos las fibras ópticas que transmiten información a través de la luz, ¿no? Pero como fotones se comportan como una cuestión balística, ¿sí? O sea, el fotón es una partícula que se mueve en línea recta, a no ser que alguien la perturbe, no tiene carga y como característica tiene que no tiene masa. Entonces, al no tener masa, resulta que no podemos, y es la única partícula sin masa, no podemos ponerla en la categoría de materia, a pesar de que, según Einstein y su teoría de la relatividad, la materia se puede transformar en energía y la energía se puede transformar en materia, y un fotón puede dejar de existir para transformarse en materia y al revés. Pero por lo tanto, por lo pronto, el fotón como tal no tiene masa, no pesa nada y se mueve en el vacío a una velocidad que es la velocidad de la luz en el vacío, que son 300.000 kilómetros por segundo. Ahora bien, ¿qué es lo que me llama la atención de esto? Por ejemplo, las partículas subatómicas y los fotones entre ellos tienen comportamientos extraños, como por ejemplo el poder estar en dos lugares a la vez. Y uno dirá, ¿cómo? Bueno, hay experimentos, hay uno muy conocido que es el experimento de las dos rendijas, que hace que un electrón y un fotón se comporte como una onda cuando lo disparamos a través de dos rendijas y hacen patrones de difracción. Pero cuando decidimos mirar a ver cómo es que los fotones hacen esto, siendo que son como balitas, y nos ponemos del otro lado a mirar, el fotón dice, me están mirando, y se comporta como una bala, y no hace más patrones de difracción. Lo cual es un problema que todavía no hemos resuelto los físicos, porque parecería tener conciencia de que lo están mirando, o pudor de que lo están mirando, y cuando lo miramos se comporta de una forma, cuando no lo miramos se comporta de otra. Pero esto le pasa a los fotones, le pasa a las partículas subatómicas. Es un comportamiento muy extraño. Pero hubo un señor llamado Albert Einstein que empezó a mirar esto y hizo su teoría de la relatividad especial, luego la general, y nos dice algunas cosas. La primera cosa que dice de la luz es que está formada, es una onda electromagnética formada por fotones, que no tiene masa y que se mueve a 300.000 kilómetros por segundo, independientemente de en qué sistema relativo de referencia lo estemos midiendo. A ver, si yo voy en un auto, ¿sí? Y viene otro auto de frente, yo voy a 100 kilómetros para un lado y el otro auto viene 100 kilómetros de frente, cuando yo lo veo acercarse, en realidad lo veo acercarse como si viniera a 200 kilómetros por hora, porque se suman no solo que él se viene acercando, sino que yo me voy acercando a él y se suman. Ahora, cuando yo mido la velocidad de la luz y me voy moviendo en el sentido que me mueva, siempre mido la misma velocidad. Si yo me muevo en dirección de la luz mido que su velocidad es 300.000 kilómetros por segundo.
Si yo me muevo en el sentido contrario, mido que la velocidad de la luz también es 300.000 kilómetros por segundo. Si yo me muevo cruzado, me muevo para arriba, para abajo, para lo que sea, desde donde yo quiera medirla, siempre la luz mide lo mismo. O sea que la luz tiene un comportamiento totalmente diferente a todo el resto. Y ese es el principio por el cual Einstein formula su historia esta de la relatividad, la teoría de la relatividad. Yo, si lo tuviese que pasar a un lenguaje más coloquial, diría que a la luz no le importa cómo nosotros nos movemos. La luz es luz y se comporta como tal independientemente de nosotros. ¿Sí? A partir de ahí, haciendo un razonamiento bastante simple, de hecho a Einstein le llevó una carilla explicar esto en su formulación, se llega a que nada que tenga peso, que tenga masa, puede alcanzar la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es la velocidad tope, límite para todo lo que se quiera mover. Cuanto más pesado es, más trabajo le va a llevar, más energía necesitará para acercarse a la velocidad de la luz, pero lo cierto es que se podrá acercar tanto como quiera, pero nunca alcanzará a la velocidad de la luz. Tanto como quiera es tanto como le dé el cuero. ¿Qué es lo único que puede viajar a la velocidad de la luz? El fotón que no tiene masa. El fotón que no tiene materia. ¿Sí? Lo quieren espiritualizar, ser místico, qué sé yo, hagan lo que quieran en su cabeza. Yo les cuento lo que el fotón es. ¿Sí? El fotón es el único que se mueve a la velocidad de la luz. Ahora, el tema es que a medida que algo se mueve y va tomando velocidad, resulta que ocurren cosas muy extrañas. Desaparece, por ejemplo, la idea de la simultaneidad de los eventos. No se puede, es imposible pensar que dos cosas ocurren al mismo tiempo para dos observadores, porque el problema es que a medida que los observadores se mueven, resulta que el tiempo se mueve a distinta velocidad, corre a distinta velocidad. Y cuanto más rápido una persona o algo se mueva, más lento corre el tiempo. Se habla de un experimento, ficticio, ¿sí? Mental, de dos gemelos que nacen al mismo tiempo. A uno lo suben a un cohete y lo largan al espacio y que lo hacen dar vuelta mucho tiempo a gran velocidad. Cuando vuelve más joven que el anterior, porque el tiempo para él corrió distinto. Nosotros no lo notamos porque esto se hace muy evidente cuando te mueves a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Ahora, estrictamente lo que está diciendo es que todos tenemos nuestra propia línea de tiempo. ¿Sí? Cuando yo escuché esa conclusión, me hizo un estallido en la cabeza. ¿Sí? Cada uno vive su propia línea de tiempo, que no se puede ni sincronizar perfectamente con otra, ni puede decir que las cosas están pasando simultáneamente, aunque en la práctica para nosotros eso sea así, porque nos movemos a velocidades muy lentas. Ahora, a medida que nos acercamos a la velocidad de la luz, el tiempo se acorta y las distancias se alargan. Las cosas se hacen las distancias son más largas y los tiempos son más cortos. Existen unas partículas que se llaman muones, piones, que son partículas subatómicas que tienen la característica de tener masa muy pequeña
y vivir muy poco tiempo. Cuando digo que viven muy poco tiempo, viven millonésimas de segundo. Ahora, y esto es estrictamente real, no estoy hablando de un experimento ficticio. Esta partícula se crea por colisión de otras partículas de radiación, por ejemplo, en la estratosfera. Y la partícula se comporta de esta manera. Resulta que nace cuando se produce la colisión, echa a andar su cronómetro y cuando llega a su tiempo de vida, ¡tuc!, se autodestruye. Pero el control de eso lo tiene la partícula. El tiempo de vida es tan corto, que aunque si se moviera a la velocidad de la luz, se movería unos pocos metros después de ser creado. Ahora, ¿qué pasa? Esto ocurre al borde de la estratosfera, pero nosotros detectamos a estas partículas a nivel del suelo. La pregunta es cómo, si tiene una vida tan corta, llegan vivas a nivel del suelo. Bueno, la respuesta es lo que Einstein decía. Como ellas se mueven tan rápido, para ellos el tiempo corre mucho más lento. Si vos le preguntás al peón o al muón, ¿cuánto tiempo vivió? Te va a decir 1 millonésima de segundo. Y vos vas a decir, pero no, hace un rato largo que vení viajando. Lo que pasa es que para él el tiempo corrió mucho más lento que para nosotros. Ahora, ¿qué pasa para el fotón? ¿Qué pasa con el fotón? El fotón, al que viaja a la velocidad de la luz, no tiene conciencia del tiempo. Para él el tiempo no corre. Entonces, por ejemplo, me cuentan ahora que el telescopio está mirando información de hace 13.000 millones de años y que son las fotos de ese tiempo, lo cual es cierto, porque esos fotones estuvieron 13.000 millones de años para nosotros viajando en el espacio. Ahora, si pudiéramos preguntarle al fotón cómo vivió estos 13.000 millones de años, te va a decir, ¿13.000 millones de qué? Él no tiene conciencia del tiempo, ¿está? Lo cual, cuando yo hablo o cuando Dios me dice que Él es la luz, ¿sí? Y hablamos de eternidad y hablamos de todo esto a mí me estalla en la cabeza. Porque el tiempo y el espacio son dimensiones en las cuales no están atrapados, por ejemplo, no están atrapados los fotones. Los fotones hacen lo que quieran con el tiempo y con el espacio, ¿sí? Y es lo que pasa con Dios. Lo que yo estoy tratando de llevar este paralelismo, no quiero decir que Dios es estrictamente energía lumínica, no estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que la figura se acerca tanto a lo que Dios dice ser, a lo que en la eternidad parece pasar, donde Él no está atrapado en tiempo y en espacio, ¿sí? Que a mí pensar en esto me genera una intriga muy grande, incluso pudiendo aplicarlo en cómo nos movemos. Si es que le estamos siguiendo el ritmo a Dios, si estamos llegando a la velocidad que Dios quiere que nos movamos, con lo cual Dios me estaría diciendo, sí, muy bien, pero deberías dejar de ser menos másico, ¿sí? Tener menos masa o perderla totalmente y dejar de tener esto que tenemos, ¿sí? Para viajar a la velocidad que yo te estoy proponiendo. No sé, se los tiro ahí. Hagan lo que quieran con él. Yo estoy tratando de que esto que me estalla en la cabeza, y no hablé de mecánica cuántica y de una serie de cosas que podría decir, pero como una aproximación, ¿sí? ¿Hasta dónde las figuras que Dios tira son tan exactas? Esa sería la pregunta. A mí me resulta que son tremendamente exactas. Yo quería hacer esto como una introducción antes, pero resulta que se me fue el tiempo, no voy a poder hablar de Hebreos.
a no ser que me quieran regalar una hora más, pero la verdad es que no tenía esto como una cosa clavada en mi cabeza, me estalla, me da vuelta. Y la idea que yo tenía hoy, hablando de Hebreos, cuando Hebreos va a terminar diciendo que la fe es una cuestión de osadía, y la osadía para atrevernos a entrar a una dimensión en la que otros no entran, y que es la eternidad de Dios, donde el tiempo no corre, donde el espacio no existe, que trasciende el tiempo y el espacio. No estoy hablando del cielo, estoy hablando de la eternidad, que son cosas distintas, donde solo Él ha estado, porque tiene que tener la naturaleza. Es como si Dios estuviese diciendo: solo yo soy fotón, ¿sí? Resulta que me genera una ilustración de lo más interesante. Ahora, ¿hasta dónde? La pregunta es, ¿nos vamos a atrever a buscar la solución de este conflicto? Porque hemos predicado un evangelio tan simple a veces, ¿no? Aceptar al Señor Jesús, te vas al cielo, no te vas al infierno. Él murió por nuestros pecados, lo cual es estrictamente real. Pero ¿se terminó ahí o empezó ahí? Porque ese es el punto. Y la cosa es que empieza ahí, que el evangelio es tan complejo y tan profundo como nosotros querramos llevarlo en nuestra vida. Y tenemos una sola oportunidad para bucear en eso, para ahondar en eso, en este tiempo. Y bueno, no sé si fui muy enredado, si lograron entender algo, pero cuando el Señor, por ejemplo, dice: creemos que por la palabra de Dios fueron establecidos, ¿sí?, los cielos y la tierra, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Yo digo: wow, otra vez el Señor hablando de física. Y otra vez me puedo quedar y le puedo explicar o Génesis 1, o el sexto día y la creación del hombre. Todo me habla a mí todo me habla de física. No puedo separarlo. Creo que me presenté muy bien cuando lo hice en su momento, sin tener toda la conciencia de lo que me está pasando en este momento. Por un lado, soy un siervo de Dios, maestro, ¿sí? Déjenme decir teólogo con minúscula, pero para que se entienda. Pero por otro lado, soy un científico que Dios me dio la posibilidad de tener esta posibilidad de unir las cosas, ¿no? Y ahora el Señor dice: bueno, y ahora les pido que sean intrépidos, osados, que den un paso hacia adelante, que se metan donde otros no se han metido, que vayan más allá de lo que se ha llegado hasta ahora. Y yo digo: ¿por dónde viene la cosa? Un Pablo que te dice: ¿tienen problemas? Echen mano de la vida eterna. Y Jesús diciendo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al que has enviado. Y diciendo: nadie vio a Dios cara a cara, pero el unigénito, nos lo ha presentado y nos ha permitido. A Pablo diciendo en Corintios: mas cuando venga lo perfecto, y la palabra perfecto que leíos es cuando venga la madurez, cuando maduren, y le acaba de decir en todo el libro: ojalá maduren, porque no les puedo hablar de otra cosa, sigo hablándoles de leche y biberón y qué sé yo, pero cuando maduren veremos a Dios cara a cara. Y uno dice: ¿cuándo es eso?
Cuando ya se pase lista más allá del sol. No, 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 él dice acá y aquí, ahora. ¿Sí? Y claramente el pasaje ese lo dice. Y Hebreos, que diciendo, porque tenemos un sumo sacerdote que nos abrió un camino nuevo al Padre y que nos pide que seamos osados, ¿sí? De eso se trata lo que iba a predicar hoy, pero con otro detalle no lo voy a hacer porque se me terminó el tiempo. Lo dejaré para la semana que viene. Pero la profesión de nuestra fe como una mezcla, o como la palabra que usa ahí es una mezcla entre la fe, la palabra y la osadía de llevarla a cabo. Algunos lo entenderán más, otros lo entenderán menos. Por ahí no me entendieron ni una coma hoy, ¿sí? O sí, ¿sí? O sí. Pero lo que sí me queda claro es que hasta donde nosotros entendemos, debemos profundizar. Y debemos atrevernos sin problemas a ir más allá, a preguntarle a Dios. ¿Esto funciona así o funciona de otra manera? Yo no tengo ni siquiera pruritos de preguntarle cosas que para otros pueden sonar como anatema. ¿Cuál es el problema? Dios me dirá, no, eso no es así. Si yo no estoy tratando de venderle nada a Dios, estoy tratando de preguntarle, Señor, esto funciona así, funciona de la otra manera. ¿Por qué este hincapié en decirme que para salvarnos, a la hora de salvarnos, nos puso a salvo en un lugar llamado eternidad, donde ni lo alto ni lo profundo, escuchen bien esto, ¿sí? Ni lo alto ni lo profundo, ¿sí? Esto es espacio. Ni lo presente ni lo porvenir, esto es tiempo, ni ninguna otra cosa creada, ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada nos puede arrebatar de las manos del Señor, nos podrá separar del amor de Cristo, ¿sí? Y cuando dice todo esto de ninguna otra cosa creada, yo digo, wow, porque eso es la eternidad, un lugar no creado. Por eso mi conflicto cuando en Hebreos 1, les decía yo, que dice, hizo la eternidad. Me causó un problemón, porque para mí la eternidad siempre fue y será el lugar no creado, el lugar donde Dios habita y necesitas justamente esa naturaleza para estar ahí. Alguien abrió el micrófono y estoy escuchando algo raro. Perdón. Y para mí siempre la eternidad será eso. Y cuando dice ahí, me costó tiempo llegar a entender que lo que está diciendo, cuando dice ese hizo, es dispuso la eternidad, la hizo posible, la puso a mano, al alcance nuestro, para que, como dice Pablo, echemos mano de la vida eterna. Y es necesario toda esta figura que yo les digo, no sé. A mí me estalla en la cabeza esto, ¿sí? Y cada detalle me resulta tan significativo, ¿sí? Que digo, wow, no podría haber usado otra figura. Y cuando Dios decía eso, ya sabía todo esto. ¿Usted cree que no sabía? Se fue enterando.